y queremos el fútbol. Estamos conversando con nuestro panel de hoy, el diputado Matías Walker, el diputado Jorge Alessandri y la doctora Claudia Saavedra. Doctora, usted me estaba levantando la mano. Ahora tenemos un bloque más cortito, así que los voy interrumpiendo para que alcancemos a hablar todos. Doctora, la escuchamos. Retomando el tema en el que habíamos dejado antes de tu pregunta, ¿sí? Yo creo que es súper importante considerar que es necesario generar confianza para poder aumentar la percepción de seguridad. Porque en el fondo eso es lo que uno requiere como para tener un plebiscito seguro. Tenemos que tener confianza y seguridad en que no nos va a suceder nada, que no nos vamos a contagiar y que no corremos un riesgo, en definitiva. Sí. Pero eso significa reiteradamente volver sobre lo mismo, digamos. Vamos a tener que mantener los protocolos, seguir las instrucciones. Yo creo que somos un poco refractarios a seguir las instrucciones. Diputado Alessandri, es importante lo que nos dice la doctora y lo voy a unir con lo que decía antes, porque la campaña probablemente podría tratarse de eso, de decir que necesitamos que vaya mucha gente a votar, que este plebiscito tiene que validarse a través del voto, que tiene que ser seguro, que se van a tomar las medidas de seguridad y además, insisto, no tratar de centrarnos en esta discusión que es un tanto ilógica, ¿no? Que habla de que vamos a irnos al cielo o al infierno si es que uno vota por una u otra alternativa. Evidentemente, ninguna de las dos es verdad, pero sobre el tema del orden tiene que ser muy claro y hacer muy bien la pega al CERVEL. Yo estuve en el centro de Santiago hoy día haciendo un trámite en un banco. Si usted entra dentro del banco parece Suiza. Distanciamiento social, todo el mundo con mascarilla, todos separados en más de 2 metros. Pero cuando usted sale del banco, parece el país más desordenado del mundo porque la fila es de 1,5 cuadras, parece Chile, con menos de 10 centímetros, niños pequeños en brazos, gente estornudando, adultos mayores. Entonces usted ve el primer mundo adentro del banco y el tercero, el cuarto afuera. Entonces el CERVEL va a tener que preocuparse no solo lo que pasa adentro del colegio, sino que afuera. Y un punto clave son los enfermos. Yo creo que los enfermos tienen que tener el derecho a voto, pero que les habilitemos un colegio especial por comuna, o el voto electrónico, o correo certificado. Creo que sembraría el pánico si usted le dice a la gente no contagiada, fíjese que mantenga distancia porque es posible que en la fila le toque un COVID positivo. Entonces, todas las medidas y usemos la tecnología. Esta pandemia ha sido un balde de tecnología, nos ha obligado a todos a conectarnos al Zoom, hemos legislado por Zoom, comisaría virtual, etcétera. Programas de tele. Exactamente. A su otra pregunta, el llamado a la gente a informarse. ¿Qué es una constitución? Muchos dicen la casa de todos. Básicamente yo diría que una constitución regula muy bien cómo el Estado y el ciudadano se relacionan. Cómo el Estado, por eso es tan importante, por ejemplo, la separación de poderes. El hecho de que haya separación de poderes, 3 poderes del Estado, es una garantía para el ciudadano. A diferencia si usted tuviera un monarca absoluto que regula todo. Nosotros tenemos el Congreso que fiscaliza al Ejecutivo, tenemos el Poder Judicial. Esa es una de las cosas básicas que debiera tener esta y una futura Constitución, es una clarísima separación de poderes en protección del ciudadano. Sí, esta semana apareció una columna de Sebastián Adores bien interesante en un punto, diputado Walker, porque él decía, hay que ver qué se ofrece y qué se garantiza en una Constitución. Decía, por una parte hay países, y citaba a los países nórdicos, estamos hablando primer mundo, no nos vamos a comparar, pero decía, los países nórdicos, decía, 4 de 5 no tienen garantizado el acceso a la salud, por ejemplo, ¿no? O una salud digna, digamos. Pero, sin embargo, tienen sistemas de salud que son increíbles. Sin embargo, otros países que sí lo garantizan en su Carta Magna, como el caso de Brasil, decía, tiene una salud que es deficiente. Entonces, ¿cómo hacer también para entender que de aquí en adelante nos va a regir una nueva Carta Magna y que precisamente lo que se escribe ahí entre todas las personas se cumpla? Bueno, efectivamente, y hay una respuesta muy buena del periodista Daniel Matamala a esa carta de Sebastián Edwards diciendo a propósito cómo, de la productividad. Muy interesante. Efectivamente. El invertir en ciencia, en innovación, el tener un cambio de paradigma de desarrollo, la modernización de nuestra economía, no solamente exportar materias primas, puede estar también eventualmente en una constitución. Pero yo recuerdo, Humberto, a propósito de lo que tú señalabas, la campaña del terror. ¿Te acuerdas que la última vez que yo estuve en este programa, muchos decían a propósito del proyecto del retiro del 10% que pusimos en tabla y que sacamos con mucho éxito, que se iba a incendiar el país, que la AFP no iban a tener los recursos para responder, y bueno, finalmente nada de eso pasó. Más de 8 millones de chilenos han podido retirar sus ahorros de la AFP y han tenido un alivio. Entonces yo llamo a evitar también esas campañas del terror
e informarle a la gente en qué consiste una nueva constitución. Si gana la apruebo, como esperamos, el 25 de octubre, simplemente una convención constitucional, espero 100% elegida por la ciudadanía, va a redactar el texto de una nueva constitución, va a tener que acordarla, porque se requieren 2/3, se van a privilegiar los grandes acuerdos, en vez de tener una constitución que divide a los chilenos como es la constitución del 80, vamos a tener una constitución que una a todos los chilenos mirando al futuro, y ese texto va a ser ratificado por todos los ciudadanos mediante voto obligatorio. Eso es lo que ocurre el 25 de octubre si gana la opción apruebo, y por lo tanto vamos a enfrentar cualquier campaña del terror como la enfrentamos el año 88, invitando a la gente a votar con alegría, sin violencia, en condiciones muy seguras, y esta ley que aprobamos esta semana nos va a generar todas las condiciones para que podamos hacerlo cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Y es obligación del gobierno, como decía muy bien la doctora, garantizar, mejorar la trazabilidad. En la región de Coquimbo tenemos una de las cifras de trazabilidad más bajas de todo el país. Necesitamos no solamente darle esa atribución a la atención primaria de salud, sino también transferirle mayores recursos, y eso es responsabilidad del gobierno. Pero no me cabe duda que el Ministerio de Salud con el CERVEL se van a poner de acuerdo en generar todas las condiciones. El plebiscito va el 25 de octubre, así lo ratificó el CERVEL, el gobierno, y en eso no hay ninguna duda. Y ahí lo importante, doctora, es tomar todas las medidas de precaución. Interesante también lo que nos decía el diputado Alessandri, en el sentido de que, claro, los que están contagiados tienen derecho a votar. Lo que pasa es que también hay que tener mucho cuidado, especial cuidado con ellos, y garantizarles un voto seguro a ellos y a los que no están contagiados. Absolutamente. Pero eso no quiere decir que pierdan su derecho a votar. Por eso es súper importante encontrar un mecanismo que les permita ejercer su derecho. Eso yo creo que es un punto clave ahora, en este punto de la discusión. Y por otro lado, yo creo que hay que enfatizar en el mensaje que genere la seguridad ciudadana como para tener la confianza de ir y participar en esta votación. Pero hay algo que tenemos que reflexionar, y yo creo que eso es lo que a mí me gustaría hacer énfasis acá, y que estamos en un punto clave, porque a pesar que sabemos que al salir estamos en una fila y que tenemos que mantener la distancia, como acaba de mencionar el diputado, fue al banco, entró al banco, salió del banco, y fuera del banco hablamos de que había un desorden y que no estaba la distancia, que no se mantenía, y dentro del banco sí lo fuimos capaces de mantener. Eso habla de que hay una dicotomía aún en el mensaje que no estamos recibiendo. Sí. Entonces, yo creo que esa certeza de ese mensaje, la claridad, tiene que ir ahora. Esta es la oportunidad, junto con el plebiscito, de recibir el mensaje adecuado y practicar esta seguridad permanentemente y a lo largo de todo el trayecto. Nos vamos a ir a una pausa. La pregunta al regreso es: ¿aprueban o rechazan? Y convención constitucional o convención mixta. Volvemos de inmediato con más contenido.